Hola queridos estudiantes del tercer curso. En nuestra clase de matemática del día de hoy vamos a estar resolviendo las actividades referente al tema derivadas de funciones compuestas. Tenemos la reflexión: Dios es bueno y conoce a los que en Él confían. Veamos las actividades. Observo las siguientes funciones dadas. La primera función, h de x es igual a 2x más 3 al cuadrado y h de x es igual a la raíz cúbica de x al cuadrado más 4x menos 3. ¿Qué tipo de función representan? Estas funciones representan a una función compuesta, son funciones compuestas. Represento sus partes. Entonces, la primera función, h de x es igual a 2x más 3 al cuadrado, tenemos que representar sus partes. F de x tiene la forma de x al cuadrado y g de x es la parte interna de la función, que en este caso va a ser 2x más 3. La otra función, h de x es igual a la raíz cúbica de x al cuadrado más 4x menos 3. Entonces, la función tiene la forma de la raíz cúbica de x y g de x es la parte interna de la función. En este caso es x al cuadrado más 4x menos 3. Veamos ahora la deducción de la fórmula de derivada de funciones compuestas. Tenemos que utilizar la regla de los 5 pasos. Entonces vamos reemplazando y en el segundo paso es muy importante allí multiplicar y dividir numerador y denominador por una misma expresión, que en este caso va a ser g de x más delta x menos g de x, dividido g de x más delta x menos g de x. Luego tenemos que ordenar eso y distribuir el límite cuando delta x tiende a 0. Y allí vamos a observar que la primera expresión es igual a la primera derivada de f de g de x y la otra expresión es igual a la primera derivada de g de x. Entonces, aplicando límite cuando delta x tiende a 0, llegamos a la conclusión de que la primera derivada de h de x es igual a la primera derivada de f de g de x multiplicado por la primera derivada de g de x. La siguiente actividad. Aplico las reglas deducidas para el cálculo de derivadas. El primer ejercicio. H de x es igual a 2x más 3 al cuadrado. Entonces, podemos determinar allí. La función tiene la forma de x al cuadrado. Y g de x es la parte interna de la función, que en este caso es 2x más 3. Tenemos que realizar allí la regla de la cadena. Es decir, vamos a aplicar allí la fórmula correspondiente. La primera derivada de h de x es igual a la primera derivada de f de g de x multiplicado por la primera derivada de g de x. Entonces podemos indicar allí la primera derivada de h de x es igual. La función tenemos que derivar primeramente y también la parte interna hay que derivar. Entonces allí vamos a obtener la derivada de 2x más 3 al cuadrado, nos va a dar la potencia, pasa como producto y se le resta 1 a la potencia. Entonces vamos a tener allí la primera derivada de h de x va a ser igual a 2, la potencia 2 pasa como producto, escribo entre paréntesis 2x más 3 y le restamos a la potencia 2 la unidad y queda solamente con una potencia. Y luego el que está entre paréntesis 2x más 3, su derivada es 2. Entonces allí procedemos a multiplicar los términos, los coeficientes en este caso. 2 por 2 es 4 y entre paréntesis nos queda 2x más 3. Aplicamos la propiedad distributiva y obtenemos que la primera derivada de h de x es igual a 8x más 12. La siguiente actividad.
h de x es igual a la raíz cúbica de x al cuadrado más 4x menos 3. Esto primeramente debemos de pasarlo como exponente fraccionario. La raíz cúbica debemos de pasarlo como exponente fraccionario. Podemos deducir también las partes de esta función h de x. Bueno, la función tiene la forma de raíz cúbica de x y la parte interna g de x va a ser igual a x al cuadrado más 4x menos 3. Entonces, para derivar debemos de pasar esta función como exponente fraccionario. Es decir, x al cuadrado más 4x menos 3 tenemos que elevar a un exponente. El exponente que va a utilizar es 1/3, porque el índice actúa como denominador y la potencia de esa expresión x cuadrado más 4x menos 3, que es 1, actúa como el numerador. Y ahora sí podemos aplicar la regla de la cadena. 1/3 va a pasar como producto de esa expresión y hay que restar después a 1/3 la unidad y luego derivar la parte interna, lo que tenemos entre paréntesis, y obtenemos entonces de la siguiente manera. Le indicamos allí y obtenemos como resultado 1/3 x al cuadrado más 4x menos 3 exponente negativo 2/3 multiplicado por la derivada de x al cuadrado más 4x menos 3, que es 2x más 4. Y el exponente fraccionario negativo podemos pasarlo nuevamente como un exponente positivo. En este caso va a actuar como el denominador de toda esa expresión. Entonces tenemos al final la primera derivada de h de x va a ser igual a 2x más 4 para el numerador, y en el denominador va a ir 3 multiplicado por x al cuadrado más 4x menos 3 exponente 2/3, que también se puede expresar como radical. La siguiente actividad, h de x es igual a seno de x al cubo. Entonces podemos primeramente determinar la forma, las partes de esa función. Entonces la función tiene la forma de seno de x y g de x es x al cubo. Entonces vamos a aplicar la regla de la cadena aquí. Entonces la primera derivada de h de x va a ser igual a la derivada de la función multiplicado por la derivada de x al cubo. Entonces aplicamos allí. La derivada de seno de x al cubo es coseno de x al cubo. Y la derivada de x al cubo es 3x al cuadrado. Entonces podemos ordenarlo y nos queda la primera derivada de h de x es igual a 3x cuadrado multiplicado por coseno de x al cubo. El ejercicio de h de x es igual al logaritmo natural de coseno de x. Entonces aquí podemos aplicar la derivada del logaritmo natural, que es, en este caso primeramente podemos determinar las partes de la función h de x. F de x tiene la forma del logaritmo natural de x y g de x es la parte interna de la función, que en este caso es coseno de x. Entonces podemos aplicar la fórmula para poder derivar esta función. Entonces la primera derivada de h de x va a ser igual a la derivada de la función coseno de x sobre la misma función, que en este caso es coseno de x. La derivada de coseno de x es negativo seno de x sobre coseno de x. Y tenemos que recordar que la función seno de x sobre coseno de x es lo mismo que tangente de x. En este caso va a ser negativa. Completo el cuadro siguiente. Tenemos la función h de x, tenemos que extraer sus partes, f de x y también g de x. Entonces la primera función que nos da, h de x, es igual a 5x más 8 exponente 4. Entonces la función tiene la forma de x a la cuarta y g de x es la parte interna de la función, 5x más 8. La segunda función, h de x es igual a la raíz cuadrada de x más 1. La función tiene la forma de la raíz cuadrada de x y g de x es la parte interna de la función, que en este caso es x más 1.
La otra función h de x es igual a tangente de pi por x al cuadrado. Entonces, la función tiene la forma de tangente de x y la parte interna, en este caso va a ser pi x al cuadrado. La otra función, h de x es igual a coseno de 5x sobre 2. Entonces, la función tiene la forma de coseno de x y g de x va a ser igual a 5x sobre 2. Encuentro las derivadas de las siguientes funciones. H de x es igual a 4x menos 1 al cubo. Entonces, tenemos que aplicar la regla de la cadena aquí. Entonces, vamos a indicarle allí. Primeramente vamos a derivar la función y luego tenemos que derivar la parte interna de la función. Derivando 4x menos 1 al cubo, vamos a tener 3 multiplicado por 4x menos 1, le restamos al 3 una unidad y tenemos al cuadrado. Y la derivada de 4x menos 1 es 4. Entonces podemos multiplicar allí 3 por 4 y nos da 12 y entre paréntesis 4x menos 1 al cuadrado. El siguiente ejercicio, h de x es igual a la raíz cuadrada de 5 menos x. Entonces, tenemos que primeramente expresarlo como un exponente fraccionario. Entonces, expresamos allí como exponente fraccionario. H de x es igual a 5 menos x exponente a un medio. Y allí aplicamos la regla de la cadena. El un medio pasar como producto. Y le restamos al exponente la unidad y nos va a quedar. Podemos indicarle también allí la derivada de la función multiplicado por la derivada de la parte interna de la función. Y allí tenemos como resultado la derivada de 5 menos x exponente a un medio es un medio multiplicado por 5 menos x exponente negativo un medio. Y la derivada de 5 menos x es negativo 1. Y allí podemos ordenar. Tenemos que recordar que cuando tenemos exponente fraccionario negativo, podemos expresarlo también como exponente fraccionario positivo. Si tenemos en el numerador, podemos pasarlo al denominador. Y en este caso vamos a tener negativo 1 sobre 2 multiplicado por 5 menos x exponente a un medio. Y también podemos expresarlo como radical. Entonces, podemos decir también que es igual a negativo 1 sobre 2 raíz cuadrada de 5 menos x. El siguiente ejercicio, h de x es igual a 4 sobre la raíz cuadrada de x a la cuarta más 4. Entonces, primeramente también podemos expresar esa función como exponente fraccionario. La raíz cuadrada actúa como exponente a un medio. Entonces allí tenemos h de x es igual a 4 sobre x a la cuarta más 4 exponente a un medio. Luego podemos pasarlo también como exponente fraccionario negativo. Vamos a pasar al numerador y queda la expresión 4 entre paréntesis x a la cuarta más 4 exponente negativo un medio. Ahora sí podemos aplicar la regla de la cadena. Entonces vamos a derivar la función y también la parte interna de la función. Entonces, derivando allí la expresión x a la cuarta más 4 exponente a un medio, tenemos 4 multiplicado por el exponente negativo a un medio, pasa como producto. Luego, x a la cuarta más 4, entre paréntesis, y le restamos al exponente negativo un medio la unidad. Y tenemos como exponente negativo 3 medios. Y la derivada de x a la cuarta más 4 es 4x al cubo. Allí podemos ordenar todo y nos queda la primera derivada de h de x es igual a negativo 8x al cubo sobre x a la cuarta más 4 exponente 3 medios. También podemos indicarlo como radical. Entonces tenemos la expresión negativo 8x al cubo sobre la raíz cuadrada de x a la cuarta más 4 al cubo.
el siguiente ejercicio. G de x es igual a coseno de 4x. Entonces podemos expresar allí la derivada de la función multiplicado por la derivada de la expresión, que en este caso es la parte interna de la función. Coseno de 4x su derivada multiplicado por 4x su derivada. Entonces la derivada de coseno de 4x va a ser negativo la función seno de 4x y la derivada de 4x es 4. Entonces podemos ordenar todo y tenemos como resultado la primera derivada de g de x es igual a negativo 4 la función seno de 4x. La otra actividad, g de x es igual a seno multiplicado por, en este caso el ángulo es pi de x, pi x. Entonces podemos expresar también allí la primera derivada de g de x va a ser igual a la derivada de la función multiplicado por la derivada del ángulo, pi x. Muy bien, la derivada de seno de pi de x va a ser coseno pi x multiplicado por la derivada de pi x es el valor de pi. Entonces, ordenando todo, tenemos la primera derivada de g de x es igual a pi multiplicado por coseno pi de x, pi x. El siguiente ejercicio, g de x es igual a tangente cuadrado de 5x. Tangente cuadrado también podemos expresarlo como la siguiente función. G de x es igual a tangente de 5x al cuadrado. Entonces allí podemos derivar. Derivamos la función y también la parte interna de la función. Entonces vamos a tener la primera derivada de g de x es igual a la derivada de tangente de 5x al cuadrado multiplicado por la parte interna tangente de 5x multiplicado por la derivada del ángulo, que es 5x. Y tenemos como resultado la primera derivada de g de x es igual a 2 multiplicado por tangente de 5x, y la derivada de tangente de 5x es secante al cuadrado de 5x, y la derivada de 5x es 5. Allí podemos ordenar todo y vamos a tener como resultado la primera derivada de la función g de x va a ser igual a 10 multiplicado por tangente de 5x por la secante al cuadrado de 5x. De esta manera finalizamos nuestras actividades del día de hoy.